Rumbo al 8 de marzo, aquí en 11 Noticias, nos da mucho gusto recibir en el estudio a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Bienvenida, Citlali, un gusto. Al contrario, buen día, un gustazo. Buenos días, secretaria. Citlali, estamos viviendo una época muy importante para las mujeres. Tenemos por primera vez, y ya nadie es ajeno, a que nos gobierna una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella ha decidido que tenía que haber una Secretaría de las Mujeres y que las mujeres tenían que estar en la Constitución. Y tú estás al frente de esa Secretaría con un compromiso enorme. Pues mira, muy honrada de poder estar al frente de esta primera Secretaría de las Mujeres y con la claridad de que hay una expectativa enorme, es decir, exacto, la doctora Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de México, yo diría la primera de Norteamérica, y ella ha sido muy clara, todos los días me parece que lo menciona, que su llegada tiene que significar la llegada de todas, que es tiempo de mujeres. Nace la Secretaría con un marco constitucional y legal que nos permite un escenario de actuación interesante para transversalizar la política pública, para dialogar con el Poder Judicial, con las fiscalías, digamos como para que todo el Estado mexicano, yo diría, adopte una nueva percepción con perspectiva de género y que construyamos un escenario de mayor igualdad. Y bueno, pues estamos en esas y la verdad muy feliz de que se pueden ir materializando muchos de los sueños de muchísimas mujeres que han luchado durante mucho tiempo. Claro. Habla del discurso de la presidenta, pero que también viene marcado por un sello de la Cuarta Transformación que arrancó el expresidente, el ahora expresidente López Obrador, es decir, primero los pobres. Sí. Y la presidenta lo hace muy suyo al decir primero las pobres, primero las mujeres indígenas. ¿Cómo lograr eso, Citlali, secretaria, en un país pues de millones de personas en pobreza, que si bien se ha reducido, pero aún así la desigualdad sigue tocando específicamente a las mujeres en pobreza? Bueno, es que justamente la Cuarta Transformación es una lucha por la igualdad, por la justicia, por transformar la vida de la gente, que cada vez tengamos por lo menos el piso parejo de derechos para todas las personas. Y en ese sentido yo pienso que no puedes hablar de justicia ni de igualdad sin transformar la vida de las mujeres, porque cuando piensas en la persona con mayor desigualdad, más desprotegida, sin duda es una niña, una mujer indígena con discapacidad. Es decir, hay una serie de vulnerabilidades que son, digamos, las que provocan mayor desigualdad, y en ese sentido el trabajo de las mujeres, desde nuestra óptica, tiene que ser para quienes más lo necesitan, para las más pobres. Si cambia la vida de las más pobres, sin duda también cambia la vida de quienes tienen más oportunidades, y ese es el sentido profundo de la transformación, que garantizar que todas las personas, no importa dónde nacieron, de dónde son, dónde viven, el color de su piel, su edad, etcétera, tengan un mínimo piso parejo, digamos, de derechos. Por eso estas reformas que la presidenta impulsó son muy importantes, porque habla de la igualdad sustantiva, es decir, de que todas y todos podamos vivir iguales con los mismos derechos y oportunidades. Claro, y ahora que tocas el tema de las reformas constitucionales, se cambia la Constitución, que es nuestra Carta Magna, la que nos rige. Ahora las mujeres ahí aparecemos con derechos, que si bien se ha peleado durante décadas porque se alce la voz de las mujeres y se vea en lo concreto que existimos y que tenemos esos derechos, seguimos viendo, Citlali, situaciones de violencias en contra de las mujeres. ¿Hacia dónde apunta la Secretaría que encabezas para ir terminando con este discurso de odio hacia las mujeres, que incluso lo vemos en agresiones que pueden llegar a terminar en la pérdida de la vida de muchas de ellas? Claro. Mira, nosotras estamos pensando en una secretaría, y en eso hemos estado trabajando, enfocados en promover la igualdad. Es decir, mientras más derechos, más igualdad, más autonomía, más empoderamiento de las mujeres, mayor escenario, digamos, de alejarse de la violencia, pero acompañado de una política de prevención en las escuelas, de un diálogo profundo, abierto a nivel nacional, público, de entender que hombres y mujeres somos iguales, que no queremos las mujeres ser más que los hombres, pero tampoco menos, y que hay una serie de realidades que se fueron construyendo donde las mujeres hemos estado detrás, fuera, alejadas, invisibilizadas. Entonces hay que construir como sociedad una
un escenario de igualdad, y en ese sentido la prevención es muy importante, y algo que para nosotras es fundamental, que todos los días estamos promoviendo en la Secretaría de las Mujeres, que es un cambio cultural. Es decir, si no hay un cambio de raíz, las violencias, las más inofensivas, entre comillas, las simbólicas, la económica, es decir, las violencias van escalando hasta la máxima expresión de violencia, que es el feminicidio. Entonces, se ocupa un cambio cultural como la gran medida de prevención, que en eso estamos trabajando. Y yo agregaría algo que en estos meses cada vez lo tengo mucho más claro, y es un profundo diálogo con el sistema judicial. Es decir, los ministerios públicos, las fiscalías, los jueces, las juezas, tienen que comprometerse con las mujeres. La mayoría de los casos de violencia que recibimos están ligados a una profunda desatención, digamos, de las distintas instituciones que deberían de procurar justicia, una falta de perspectiva de género, y eso, bueno, pues hace que las mujeres, cuando viven violencia, denuncian, que ya en sí mismo es un paso que no es sencillo, y luego vuelven a vivir violencia institucional si las y los procuradores de justicia no se comprometen. Por eso estas reformas de la presidenta son muy importantes, porque, digamos, obligan, refuerzan el papel de todos los poderes del Estado para con las mujeres, tanto con la igualdad como con el combate a las violencias. Entonces, yo estoy convencida que durante ese sexenio las políticas de prevención, el cambio cultural, la promoción de la igualdad, digamos, todo lo que estaremos y estamos realizando de la mano de todos los gobiernos, de todos los poderes, e insisto, en una discusión pública también, claro, de qué podemos hacer como sociedad para mejorar la vida de las mujeres, pues se irá materializando, ¿no? Muchos de los temas pues son pendientes, que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Sí. Brecha salarial, sistema de cuidados, igualdad sustantiva, etcétera. Y ahorita particularmente que tocas el tema de acceso a la justicia, ¿no? Si bien ya vienen reformas encaminadas hacia allá, pero la Secretaría de las Mujeres pues le está tocando articular también esta parte de acceso a la justicia. Recientemente se incorpora a tu equipo Sayuri Herrera con muy buenos resultados desde la Fiscalía. Pero ¿cómo lograr articular un sistema tan complejo? Decías hace un momento, secretaria, con diálogo en el Poder Judicial, pero sabemos que pues es muy complejo el aparato en general, porque tenemos feminicidios que se quieren hacer pasar por suicidios, ¿no? Intentos de feminicidio que se quieren hacer pasar por lesiones o por violencia familiar, violaciones que quieren ser juzgadas como homicidio en el caso de la niña en Guanajuato, ¿no? Entonces vemos también una tergiversación de la justicia y desde la Secretaría de las Mujeres, ¿cómo lograr articular un sistema tan complejo? Mira, es que estas reformas nos dan, digamos, facultades como Secretaría, y yo estoy convencida que a través del diálogo y del convencimiento, es decir, hay una estructura de hombres para hombres con hombres que fue construyendo la sociedad, que es lo que en el feminismo llamamos el patriarcado. Eso es una realidad. Entonces estamos ir desarticulando esa estructura y construyendo una nueva bajo la igualdad. Entonces, en el sistema judicial yo creo que es donde más resquicios de este sistema patriarcal existe, y en ese sentido el diálogo es muy importante, de la mano de las leyes, ¿no? Es decir, estas reformas plantean la creación de fiscalías especializadas para delitos en materia de género. Estamos, y lo comparto, en unas semanas, meses, estaremos visitando cada entidad de la República, a gobernadores, a fiscales, al Poder Judicial local, con sociedad civil, con legisladores, con universidades, un poco como para construir una agenda estatal desde lo que nosotras en la Federación vamos a hacer, pero digamos de la mano de estos poderes. ¿Qué vamos a llevar? Un diagnóstico de la situación de las mujeres, tanto en acceso a derechos como en materia de violencias, y sobre eso, digamos, delinear objetivos estatales, firmar convenios con fiscalías. Por eso el papel de Sayuri es muy importante, porque Sayuri conoce las entrañas de las fiscalías, dio resultados, digamos, en materia de combate a feminicidios aquí en la Ciudad de México, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, y conoce los retos, digamos, porque una cosa es lo que dice la ley
y otra la aplicación. Entonces, Sayuri ya lo ha hecho y en ese sentido la idea es acompañar, que Sayuri nos acompañe y nuestra subsecretaria para un derecho a la vida libre de violencias, que es Ingrid Gómez, y digamos dialogar, sensibilizar, porque además nos han llegado muchísimos casos de todo el país y hay cosas que vemos sistemáticas, por ejemplo, en materia de violencia vicaria, los litigios que a veces se dan terminan volteándoselo a las mujeres, es decir, una mujer que está peleando la patria potestad de sus hijos, etcétera, y a veces termina, hay varios ya casos, en que se les acusa de falsificar pruebas o cualquier detalle, digamos, de forma, e incluso la amenaza de meterlas a la cárcel, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que me parece que sistemáticamente dialogando podemos atender y cambiar. Y que si no son mediáticos, no se accede a la justicia. Claro, ese es el tema. Si no son mediáticos, si no tienes una buena defensa, muchas mujeres no acceden a la justicia, porque, digamos, muchos casos que conocemos mediáticos, pues son de alguien que tuvo por lo menos el acceso de comunicar su caso con un medio. Pero volvemos a lo mismo, las mujeres más pobres no tienen una defensa justa, claro, no acceden a una, es más, a lo mejor ni siquiera denuncian, ¿no? Por temor, porque no tienen autonomía económica, etcétera. Entonces, digamos, todo lo que estamos haciendo tiene esta lógica integral de partir de que hay un sistema de desigualdad y que las más pobres tienen menos acceso a estos derechos. Entonces, digamos, el objetivo es eso, como cambiar la estructura, y para cambiar la estructura tenemos que sacudir a todo el aparato del Estado, digamos, por decirlo de alguna manera, pero en positivo, involucrar a todo el aparato del Estado a esta lógica de igualdad y de prevenir y combatir las violencias hacia las mujeres. Eres activista, siempre has estado muy presente en todas las movilizaciones de las mujeres, incluso querías ser colega periodista. Sí, yo quiero ser periodista. Y bueno, estás en la política y hoy encabezando esta función muy importante en la Secretaría de las Mujeres Citlali. Viene la marcha del 8 de marzo, las mujeres tomando las calles, alzando la voz, exigiendo justicia, madres buscadoras, mujeres que perdieron a sus hijas, casos de feminicidio terribles. Esta marcha, ¿cómo la vislumbras con este contexto que se está construyendo, con el segundo piso de la Cuarta Transformación, con una mujer presidenta al frente, con este discurso, tú nos dirás si feminista o no? ¿Qué podemos esperar de estas movilizaciones que son en México y a nivel mundial, con estas figuras en torno a lo que es hoy la presencia de las mujeres por más conquista de derechos? Yo diría que hay un ambiente feminista en México desde hace varios años, es decir, ha habido feministas que han luchado durante décadas, a veces en soledad, a veces en minoría, pero en los últimos años hay un ambiente feminista, llega una presidenta feminista, tenemos a las primeras gobernadoras en muchas entidades de la República, y decirlo claro también porque queremos en esta lucha, digamos, sumar a los hombres. El feminismo no es digamos, el antagónico del machismo. El feminismo no busca venganza o no busca subajar a los hombres, busca igualdad. O sea, que hombres y mujeres vivamos iguales. Sí. ¿Qué esperar de la marcha? Pues primero, mira, yo vengo de ser activista y de la lucha social. Respetamos todo método de participación política, de exigencia, de expresión, pero ojalá sea una marcha pacífica, porque, sí, digamos, el bloque negro y algunas expresiones en todas las marchas han sido minoritarias, la mayoría de las expresiones han sido pacíficas. Ojalá sí sea este 8 de marzo. Creo que tenemos todos los gobiernos estatales donde haya marchas, garantizar que haya un respeto a la libre expresión, etcétera. Hay muchas causas en este país, sí, de madres buscadoras, de mujeres justamente que no acceden a la justicia o que tienen la frustración de que su violentador, su violador, el asesino, digamos, está libre, claro, de mujeres desaparecidas. Hay muchísimas causas que se expresan, se manifiestan en la calle, pero yo espero que exista un ambiente de entendimiento de que hay un doble compromiso en este momento con las mujeres,
que hay una mujer presidenta, que hay una secretaria de las mujeres, que siempre tiene las puertas abiertas, que siempre seremos dialogantes, que siempre abrazaremos todas las causas y que es mucho más sencillo si juntas armamos una ruta de solución. Entonces, yo espero que sea una expresión de muchísimas mujeres, además recordando lo que significa el 8 de marzo. Es decir, el 8 de marzo es el resultado de la lucha de mujeres trabajadoras que, como en muchas etapas de la historia de la humanidad, las mujeres salieron a plantear nuevos derechos, a conquistar el voto, a conquistar el derecho a la educación, a conquistar incluso el derecho a divorciarnos. Entonces, en este momento me parece que vale la pena encontrarnos en las calles y hacer planteamientos, causas, etcétera. Nosotras, por ejemplo, yo he marchado toda la vida, nosotras, si estamos en la Ciudad de México, porque es probable que salgamos o que estemos acompañando en algún evento a la presidenta, vamos a marchar y nuestra consigna es muy clara, es igualdad para todas y pues pedirle al Poder Judicial que atienda esta deuda histórica que tiene con las mujeres, que para mí, te digo, es mucho más claro en estos meses. Todos los casos que han llegado, la gran mayoría cruzan no por algo que podamos hacer desde el Ejecutivo, sino fundamentalmente la necesidad de un diálogo con el Poder Judicial, de esto que bien decías, de repente ves sentencias o decisiones de jueces y juezas que le echan la culpa a una mujer por ser violada, que ignoran una violencia, que le dan la razón a un violentador, a pesar de haber pruebas. O sea, no es como que era un dicho. Entonces, es muy indignante a veces mirar cómo en el Poder Judicial hay esta falta de compromiso con las mujeres, y por lo menos desde nuestro lado, como activistas, con la autoridad, digamos, moral de que hemos estado todo el tiempo cerca de los temas de las mujeres, sí creemos que es importante hacer ese llamado al Poder Judicial de la manera más respetuosa, que se sumen a ese tiempo de mujeres y a cumplir, digamos, con garantizar una vida libre de violencia, como dicen las leyes, ¿no? Claro. Hablabas hace un momento precisamente de las mujeres trabajadoras, que pues de alguna forma el foco también debiera de estar ahí, y no podemos pasar por alto un sistema nacional de cuidados. La presidenta Claudia Sheinbaum puso también pues ese concepto, digamos, bajo la mira, ¿no?, en atención, y pues incluso con el compromiso de crearlo, ¿no?, a nivel nacional, como lo dice su nombre. La CEPAL, la ONU Mujeres, distintas organizaciones a nivel internacional, organismos, pues han apuntado la importancia de lo que requiere los cuidados y lo que aportan incluso al Producto Interno Bruto, pero también al contrario, secretaria, lo que conlleva que las mujeres estén a cargo de cuidado de niños, a cargo de cuidado de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, o sea, lo que les frena en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. ¿Cómo va el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Cuándo se pretende o se prevé que se pueda ya materializar? Mira, yo creo que ese es uno de los temas más importantes y más discutidos a nivel global, digamos. Es decir, cuando empiezas a construir una sociedad igualitaria, cuando empiezas a replantearte cómo se fue construyendo la sociedad, indudablemente te das cuenta que los roles asignados a las mujeres son los roles de cuidado. Es decir, no importa que las mujeres conquistaron el derecho a estudiar o conquistamos la posibilidad de trabajar, de salir del hogar, fuera, digamos, de este rol asignado de cuidar a las niñas, a los niños, de cuidar a personas enfermas, adultos mayores. A veces hay una doble o triple jornada, es decir, la jornada laboral formal y los cuidados o las tareas, digamos, de casa. Por eso la presidenta ha dicho, ha reconocido, digamos, que las mujeres lo hacen. Parte de la pensión que se da a adultas mayores ahora desde los 60 años es ese reconocimiento, y ha dejado claro y ha tratado de hacer este llamado de no es una tarea solo para las mujeres. O sea, tendría que hacerla, digamos, por igual hombres y mujeres en un hogar, en el caso de una familia, digamos, entre hombre y mujer. Pero esta desigualdad a veces provoca que las mujeres o dejen de estudiar o dejen de trabajar por encargarse del cuidado, ¿no?, de las niñas, de los niños, de personas con discapacidad, de adultas mayores. Y en ese sentido, pues necesitamos un sistema, construir lo que nosotras hemos llamado una sociedad de cuidados. Es decir,
si las mujeres pudieran dejar un poco la labor de cuidado para poder desarrollarse personalmente, profesionalmente, socialmente, entonces, ¿quién cumple con esta labor de cuidado? Y ahí es, digamos, donde se plantea esta construcción, este sistema. Entonces, que haya guarderías, o ahora llamadas centros de cuidado infantil, sí, seguras, digamos, dignas, para poder dejar a las niñas, a los niños, que haya espacios, casas de día, espacios donde puedan estar los adultos mayores, que asuman la responsabilidad también algunas empresas con sus trabajadoras. Es decir, necesitamos ir construyendo todo este sistema desde el gobierno, desde la sociedad, porque también en muchas comunidades hay una visión compartida de los cuidados, y desde la iniciativa privada. Entonces, la construcción de este programa, de este sistema, nosotras siempre decimos, es un sistema nacional y progresivo, porque en 6 años no vamos a reconstruir, digamos, claro, todo el sistema patriarcal, digamos, y para reasignar el tema de cuidados, que ya iniciamos, digamos, instalamos una mesa con todas las secretarías del Gobierno de México para tener un mapeo de la capacidad instalada, es decir, en donde hay espacios de cuidado para niñas, para niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad, que ya hay, digamos, que está aislado o solo lo atiende una institución, para empezar a verlo como un sistema. ¿Y qué podemos hacer cada secretaría, que a veces son ajustes, para poder sí garantizar mayores servicios de cuidado? ¿Qué tienen los municipios, qué tienen los gobiernos estatales, para ir construyendo ese sistema de cuidados y ver dónde falta? La presidenta ya inició, digamos, con la primera acción en esta lógica, que es este centro de cuidado infantil que se está construyendo entre el IMSS, las empresas maquiladoras y, digamos, el DIF. Esto se está haciendo en Ciudad Juárez como un reconocimiento histórico. Ciudad Juárez fue quizás el primer municipio que visibilizó la violencia más brutal hacia las mujeres en términos de feminicidios, y la violencia que se vivía en ese entonces en las maquilas, pues fue, digamos, muy notoria en su momento. Entonces la presidenta lo que plantea es, ahí va a iniciar el sistema nacional y progresivo de cuidados, con un centro de cuidado infantil muy, además, moderno, con una nueva lógica del IMSS, porque además abandonamos este sistema subrogado, que recordaremos, ese sistema pues ha provocado escenarios pues hasta de inseguridad para las niñas, claro, y los niños. Entonces se construye un nuevo sistema, y este centro de cuidado infantil, digamos, se instala, que también se realizará para mujeres rurales o digamos, que se dedican al campo, etcétera. Entonces, bueno, estamos ya arrancando, estaremos pronto haciendo un encuentro también con sociedad civil. La sociedad civil tiene mucho que decir y plantear al respecto, y por eso le llamamos sistema progresivo, digamos, porque es algo que iremos construyendo durante los 6 años y que tiene una mirada, digamos, de mediano y largo plazo, pero que durante ese sexenio queremos dejar sembradas algunas o construidas, digamos, las bases de este sistema. Bien, ya para terminar, Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, como tú lo dices, son 6 años y se va construyendo poco a poco este cimiento para fortalecer la presencia de las mujeres y sus derechos. Niñas, abuelas, mujeres, madres, que hoy te ven y te escuchan aquí en este espacio en 11 Noticias, ¿cuál es ese mensaje que les quieres dejar? Sabemos que hay un compromiso, de hecho, y te escuchamos y lo notamos, sabemos que se está trabajando. ¿Qué les quieres decir a ellas y a ellos? También, por supuesto, a través de nuestra pantalla, porque en 6 años quizá el tiempo no alcanza para todo lo que uno tiene que hacer, pero ¿cuál es ese compromiso fijo, ese rostro de mujer que tú quieres ver cuando termine tu gestión y no sabemos después qué vaya a venir, Citlali? Mira, yo diría que primero decirle a todas las mujeres que no están solas, porque cuando vivimos violencia, discriminación, a veces nos sentimos solas. ¿Sí? Hoy podemos decir que no están solas, que la Presidenta de la República está comprometida con las mujeres, que se crea la Secretaría de las Mujeres con esa finalidad, que nosotras estamos trabajando lunes a domingo 24/7 para acompañar, para hacer presente al gobierno en la vida de las mujeres, decirles que estamos construyendo una realidad que yo lo resumo así. Si en 6 años las niñas, las jóvenes que crecen durante estos años tienen mayor perspectiva
de futuro, Claro. de derechos, de felicidad y de paz que la que tuvimos nosotras, nuestras madres o nuestras abuelas, me parece que habremos logrado acelerar este proceso de cambio hacia las mujeres, que como bien se decía, inició no solo en ese sexenio, sino en los últimos años, y que durante muchas décadas muchas mujeres han luchado. Y les diría a los hombres y a las mujeres que todas y todos podemos y debemos pensar que hemos normalizado en nuestra cotidianidad, que nos hace no mirarnos como iguales, sí. Y qué podemos hacer para cambiarlo. Nuestras conductas, nuestras actitudes, lo que decimos, la manera en la que convivimos, puede ayudar a cambiar la realidad. Y cuando cambia la vida de las mujeres, yo estoy convencida, cambia la vida de la sociedad. Se trata de construir una sociedad más armónica, más igualitaria, más pacífica, y la igualdad es la única salida para ello. Entonces, decirles que aquí estamos, que tendremos todo el compromiso y lo estamos haciendo para que esta sociedad mejore, cambie y la vida de las mujeres esté mucho mejor que la de otras mujeres que en el pasado han luchado los peores escenarios. Claro. Pues secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández Mora, le agradecemos mucho su presencia esta mañana en 11 Noticias y por supuesto sigamos conversando porque los temas pues son inagotables. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias Gracias y buenos días.